Hola, yo soy Carolina y voy a dar una charla sobre tests. Espero que la estén pasando bien en la PyCon. O a las 3 de la mañana si estás mirando esto en diferido. Tampoco. No. ¿Quiénes somos para juzgar, no? Ojalá que te puedas dormir si estás mirando esto a las 3 de la mañana. Les voy a empezar a contar un poco de mí. A esta charla le puse: testear puede ser divertido, la respuesta te sorprenderá. Y es una charla sobre modelar código común en test con objetos componibles, que ya vamos a hablar un poco más de eso, lo que quiere decir. Bien. Sobre mí, se podrían decir muchas cosas, como que uno podría decir, bueno, la presentación de 80 años. Podría decir: hola, soy Caro y laburo con Django. Eso sería verdad. Trabajo con Django en mi vida cotidiana. Uno podría decir, por ejemplo, también: hola, soy Caro y trabajo en Erix, que es una cooperativa de desarrollo de software. O sea, hace casi 2 años ya que estoy trabajando en una empresa horizontal que me hace feliz como desarrolladora. Y uno podría decir también, más en relación así con el tono de esta charla: hola, soy Caro y me encanta escribir tests. Que es algo que quizás así en abstracto puede sorprender, pero bueno, dado que esta es una charla de test, de mínima un poco te tiene que gustar para dar una charla de algo, así que les voy a tratar de compartir un poco por qué me gusta escribir tests, con la esperanza de que le encuentren también el gustito. Esa sería un poco la idea. Para eso les voy a contar un poco de cómo trabajamos, porque a partir de que yo empecé a laburar en esta cooperativa, que tiene una forma bastante particular para mí de ver el desarrollo y en particular para pensar los tests, me cambió mucho la mirada respecto de cómo programo, y me parece que fue un aprendizaje súper valioso que les quería compartir. Y en parte ese aprendizaje tiene que ver con lo que llamo no dejar los tests tirados ahí en el tacho de basura afuera con la lluvia horrible, que tiene que ver con tratar de ver a los tests como un sistema, ¿no? Si uno piensa a los tests como esa cosa extra que tengo que hacer después de hacer la funcionalidad como para cumplir con una burocracia, en general eso no termina bien y en general no la pasamos bien cuando escribimos test tampoco. Pero si lo empezamos a ver como un sistema, me parece que la ventaja que tiene es que cambiamos la cabeza respecto de cómo tratamos ese código. Vamos a aplicar buenas prácticas de código, vamos a intentar que ese sistema sea mantenible, y entonces, en definitiva, yo creo que la vamos a terminar pasando mejor haciendo test en sí, que es un poco lo que me trae acá, ¿no? Entonces, en particular, ¿qué vamos a hacer? Les voy a contar un poco algunas cosas que hago yo, como me enseñaron, y que hacemos en mi trabajo para no repetir código y para tenerlo más ordenado y para que el sistema pueda escalar. Yo en general trabajo con sistemas medianos, no es como, bueno, el sistema el modelo de la vida, que es enorme, pero sí trabajamos con cosas a las que se les agregan features con software a medida que terminan escalando bastante si las cosas van bien. Y hubo muchos aprendizajes valiosos que me llevé de eso. Bien, en particular, vamos a decir que yo trabajo o trabajaba hasta hace muy poco tiempo en algo muy parecido a una casa de cambio, ¿sí? Llega una persona a la aplicación, se inscribe, llena un par de datos personales y datos fiscales y ese tipo de cosas, porque como es plata tiene que estar regulado. Y puede, por ejemplo, tiene un saldo en pesos y quizás con ese saldo en pesos puede comprar dólares, o con ese saldo en dólares puede comprar yuanes, y así sucesivamente, ¿no? Es un sistema de casa de cambio / intercambio de monedas. Y en particular vamos a hablar del testeo de ese sistema. Así que, por ejemplo, imaginemos que aparece una test suite salvaje sobre una feature particular, que es by operation tests. Por ejemplo, vamos a testear en el contexto de las operaciones de intercambio. Uno podría testear otras cosas, podría testear el perfil de las personas, que yo pueda cambiar mi contraseña y que todo salga bien, que me deje loguear si tengo la contraseña bien y no me deje loguear si tengo la contraseña mal. Uno podría testear 1000 cosas. En particular, estos tests
Los inventé yo, estos no son sacados del código de verdad, estos los inventé yo el otro día que estaba escribiendo esto. Lo que hacen son, tengo un customer, un usuario genérico, que intenta comprar, ahí dice $100 usando pesos. No puse cuántos pesos usa porque eso sabemos que queda obsoleto al toque, entonces dije, bueno, que dure en el tiempo. Y después hace ciertas aserciones, ¿no? Ahí dice, assert notification was correctly generated. Eso yo me imaginé que venía por el lado, cuando lo inventé, que venía por el lado de verificar, por ejemplo, que un mail se mande en ciertas condiciones, ¿no? Que eso puede generar adentro como muchas verificaciones distintas. Puede ser, por ejemplo, que tenga tal formato, que aparezca el loguito en una parte de la empresa que tiene, que cosas de formato de PDF, que contenga cierto texto sí, cierto otro texto no, que se llenaron todos los placeholders, mucho tipo de cosas. O podría verificar una notificación de celular. Es medio indistinto. Pero lo que nos importa de esta suite de test es que se hace el mismo chequeo en los dos tests diferentes, ¿sí? En el test que mira el mercado dólar pesos y el mercado que mira soles peruanos pesos. Entonces, este método se usa en los dos tests de la suite, pero a priori podría usarse en suites distintas también. Podríamos querer generar un recibo o una notificación o un email a partir de una operación de compra, a partir de una operación de cambio de contraseña, a partir de una notificación de cualquier operación de lo que pasa en nuestro sistema. Y esto lo hace una funcionalidad transversal. No es que yo voy a tener centralizado en un solo lugar, como sí pasa con la compra, todos los tests sobre mandar mails de cosas. Los voy a tener desperdigados por todo el sistema, entonces eso lo tengo que tener ordenado de una manera. Genial. Entonces, veamos una conversación totalmente inventada, pero totalmente creíble, de lo que podría pasar entre dos personas que desarrollan este sistema. Bueno, supongamos que usamos este chequeo en varias suites distintas. ¿Dónde pongo la definición del método? Y no le voy a copiar y pegar en cada una de las suites en la que uso, así que lo pongo en la superclase. Bueno, por supuesto, sí. Bueno, supongamos que tenemos métodos para crear distintos tipos de usuarios para los tests. ¿Dónde los ponemos? Bueno, también son generales. Vamos a la superclase también. Bien, genial, la superclase tiene más cosas ahora. También tenemos métodos que representan la ejecución de distintos casos de uso comunes en el sistema, distintos flujos comunes. ¿Dónde los ponemos? ¿En la superclase? Ahí empezamos a sospechar, ¿no? Que nuestra superclase está inflando. Y bueno, si tenemos también otras aserciones que se fijan, y ahí ya está, pues bueno, no. Acá hay un problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Para mí, este es el problema. Este es el problema monstruo al que nos enfrentamos cuando tengamos que cambiar algo en ese archivo, ¿no? Porque si nosotros estamos mandando toda la funcionalidad de común a la definición de la misma clase, bueno, vamos a tener un problema a la larga porque ese archivo va a ser inmantenible. Y además va a estar todo mezclado, porque no sé en qué parte del código está cada una de todas las cosas que le definí, en la historia de la vida del sistema, todas las funcionalidades que le definí. Entonces, esto huele peligroso. Entonces, quedamos en que el problema es que la superclase no puede tener todo porque se vuelve un objeto inmanejable. Pero estas funcionalidades son transversales a distintas suites, o sea, no podemos definirlas en cada suite por separado. Y entonces, ¿dónde nos conviene poner estos métodos? Se pregunta programador 1. Bueno, en objetos. Acá hay como una salvedad para hacer, que está buena hacerla, que es, hay otra respuesta posible a esta pregunta de dónde poner estos métodos, que es en una clase intermedia. Entonces, resolverlo por herencia y decir, mi clase suite de test de mi sistema va a tener como clase hija test que usan mails, por ejemplo, y esa a su vez va a tener como hija a la clase en particular de compra, de venta, lo que sea. El problema de eso es que las distintas cosas pueden llegar a ser transversales, entonces quizás hay distintas combinaciones de lo que yo necesito en un lugar y lo que yo necesito en otro, y entonces eso nos lleva al oscuro mundo de la herencia múltiple y queremos evitarnos eso en general y poder resolver ese tipo de problemas mediante la estrategia de no tenerlos, que quiere decir
como usar más como herramienta la composición respecto de la herencia para resolver este tipo de cosas. Así que vamos a resolverlo por composición y generar objetos que encapsulen cada una de las funcionalidades por tema. Genial. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos varias cosas con todos los pasos que hicimos para llegar a nuestro nuevo modelo. Primero, no tenemos todo nuestro código repetido. Segundo, no lo tenemos todo en la superclase. O sea, no lo tenemos ni repetido ni en un lugar lleno de otras 1000 cosas que no vamos a poder encontrar nunca nada ahí. Segundo, puedo hacer modificaciones en una parte y la encuentro rápido. Sí, es más fácil de encontrar el lugar donde tenés que modificar para hacer un cambio. Yo quiero hacer un cambio en el sistema de mails. Bueno, voy a la parte de mails. Y también otra cosa que está buena es que es fácil crear un campo semántico nuevo y agregarlo donde quiera. Entonces, si yo necesito una nueva funcionalidad, ya medio que la intuición me dice que no tengo por qué codear esa funcionalidad en la misma test suite, aunque yo la use por primera vez. Porque quizás puedo intuir que va a ser algo general y algo que voy a tener que usar en más de un lugar. Entonces, también puedo abstraer eso y generar un objeto que sea conceptualmente diferente, también para facilitarle el trabajo a la persona que viene después, que eso es una cosa en que vamos a hablar más adelante. Ganamos más. Estas dos últimas son en relación a resolver las cosas con objetos y no con métodos. Que al no tenerlos como métodos de esta clase, sino que sean como objetos que puedan tener su propia instanciación, esto hace que puedan tener su propia configuración. Por ejemplo, si yo quiero ver que los mails estén bien escritos, puedo ver que los mails estén bien escritos en cualquier idioma y pasarle como parámetro el idioma en función de lo que esté testeando. Puede ser que tengamos una aplicación con internacionalización o regionalización, que bueno, de hecho es algo que a nosotros nos pasó en el sistema que estábamos armando. O, por ejemplo, un objeto que represente el flujo en el que una persona se trata de loguear y le podemos decir que ponga mal la contraseña varias veces. Quizás para verificar alguna cosa de seguridad, pero podemos, por ejemplo, verificar que cuando pone 2 veces mal la contraseña esté todo bien, pero cuando la pone 3 veces mal le inhabilite el operatorio y le manda un mail, o que le diga: alguien trató de ingresar a tu cuenta pero hizo mal la contraseña. Si sos vos, olvídate de este mail, pero si no, fíjate de cambiar la contraseña. Y otra cosa que se puede hacer es componer. Como son objetos en sí, se pueden componer. Por ejemplo, dentro de mi mail, quizás yo le digo: compraste $100 usando X pesos. Que dijimos, bueno, no vamos a decir el número porque no sabemos en qué año la gente va a ver esto. Y capaz yo tengo la funcionalidad para verificar que los números tengan la cantidad de decimales correctos y ese tipo de cosas, que el icono o el símbolo de la moneda se muestre bien y ese tipo de cosas, lo tengo en otras assertions distintas. Y entonces puedo importar unas assertions dentro de otras. O, por ejemplo, puedo tener flujos complejos de onboarding, por ejemplo, que es el proceso por el cual un usuario se loguea en el sistema y empieza a dar datos personales. Dice, bueno, mi teléfono es tanto, mi DNI es tanto, qué sé yo, como para que lo dejen operar. Y quizás tengo otro flujo que representa el llenado de cierta pantalla en particular o ciertos datos particulares, y entonces puedo componer un objeto y usarlo como parte del otro, básicamente. Bien, vamos a ver una lista de objetos así. No quiero que se fijen en, bueno, cada uno de todos estos objetos. Los puse así medio desordenados a propósito. Después los vamos a ordenar. Por ejemplo, agarremos uno cualquiera. Buy and sell flows, el último. Bueno, es un objeto que representa flujos de compra-venta, evidentemente. Si se fijan, no hay ninguno de los objetos que tenga nombres como helper o como utils o ese tipo de cosas, porque en un punto lo que pasa con ese tipo de nombres es que no aportan información, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un email helper, ese email helper verifica que los mails estén bien, es el objeto que efectivamente manda los mails, es un objeto que configura el servidor de mails al principio de un test para decirle tal o cual cosa, que mande tal cosa a tal lado. A priori no lo sabemos porque se llama email helper y tenemos que ir a leer la definición de la clase para ver lo que hace. Entonces,
Lo que está bueno para mí de los objetos más declarativos que hablan como del rol que cumple el objeto dentro del sistema es que no hace falta leer la definición para imaginarte más o menos qué hace. Por ejemplo, si dividimos este email helper que nos habíamos imaginado en dos objetos, email assertions, email configurator, es más claro cuál hace cada uno, ¿no? Esos son los dos primeros nombres de la lista. Bien. Dije que los iba a ordenar un poco. Porque en un punto quería hablar de otra cosa también. Que hay distintos tipos de objetos que pueden componer un test o ser parte de un test. Algunos quizás hablan sobre el contexto de creación de objetos, hacen objetos de ejemplo, configuran, nos generan personajes de nuestros tests. Bueno, yo quiero un usuario que sea menor de edad, o yo quiero un servidor de mails que esté en Francia. Otros hablan sobre las acciones a realizar o sobre los flujos. En general, los tests giran alrededor de una funcionalidad. Por ejemplo, estos son los tests de comprar. Estos son los tests de onboarding en Chile. Ese tipo de cosas. Entonces está bueno tener objetos que representen ese tipo de flujos, sobre todo cuando son muy complejos y cuando son configurables, como lo que hablábamos antes. Y el tercer tipo de objetos son los objetos que hacen aserciones o verificaciones sobre el test, o sea, los asserts posteriores, que son, por ejemplo, email assertions, que hablamos ya, o account status assertions, que yo cuando me inventé ese nombre lo que me imaginé es que podía llegar a ser el que verifique que nunca tengas menos de 0 pesos de saldo, ese tipo de cosas, que le puedas preguntar condiciones de seguridad sobre los saldos de las cuentas, o una cosa de ese estilo, ¿no? Todo invento, pero viene por ese lado. Y esto está bueno pensarlo en el contexto de que los tests están divididos en el contexto, que es el decimos given, la acción que se ejecuta, que le decimos when, y las aserciones posteriores o verificaciones posteriores que le decimos then. Given algo, when yo hago algo, then ocurre esto, o se cumple esta condición. Y esto lo digo como para marcarlo en algo más específico, porque después, si uno lleva esta idea un poco más lejos, uno podría reificar todas las cosas que son givens, todas las cosas que son whens y todas las cosas que son then, y hacer un test que tenga menos código en sí y que sea como más configurable, o que esas cosas sean intercambiables. Porque, por ejemplo, dado un mismo contexto, quizás yo quiero probar la compra, quiero probar la venta, quiero probar el retiro. Dada la misma acción, quiero verificar distintas aserciones, que se mande el mail, que la cuenta está bien. Y puedo querer hacer distintas cosas que son como un camino futuro a explorar respecto de pensarlo en este marco, ¿no? Bueno, para terminar, les voy a contar un par de historias reales que me enseñaron cosas de este tiempo que estuve trabajando acá en este sistema. Como para que vean un poco las cosas con las que me choqué y las cosas para las que me sirvieron las herramientas que les estoy contando. La primera es la historia de example orders, que es que había un sistema de órdenes que generaba como un historial de actividad. Bueno, tal persona compró esto en tal fecha, tal persona retiró dinero en tal fecha, y así sucesivamente. Y había ciertas órdenes de ejemplo, ¿no? Entonces había una que, por ejemplo, era la orden de compra de $100 el 23 de octubre por tal usuario. Y entonces tenía que cambiar un parámetro de lugar, o tenía que agregar un parámetro en ese constructor, una cosa de ese estilo. Y lo que terminó pasando fue que tuve que encontrar en 4 o 5 lugares distintos distintas versiones de esas órdenes de ejemplo hardcodeadas que estaban desperdigadas por todo el sistema. Entonces, lo que terminé haciendo fue crear una clase example orders que se pudiera importar y a la que le pudieras pedir las distintas órdenes y que estuviera centralizado el lugar donde se creaban. Bueno, la segunda historia es la historia de email assertions, que ya venimos hablando un poco de esta charla. Bueno, todo esto que hablaba de email assertions fue un caso real. Cuando les decía que les iba a contar esto de facilitar el trabajo para la persona que viene, bueno, lo que pasó es que había todo un sistema que verificaba que ciertos emails se mandaran de una forma correcta, que estaba puesto en una suite. Entonces, cuando yo tuve que usar eso para otros tests en otro lado,
Básicamente lo tuve que reificar y decir, no, bueno, esto es un comportamiento general, me llevo todos los métodos que tienen que ver con esto acá y los voy a implementar en este otro lado. Y así los puedo importar en los dos lugares, pero fue algo que era general y en el momento que lo encontré dije, bueno, está bien, me voy a poner a hacer esto, pero lo podríamos haber hecho antes. Después, el tercer ejemplo es el ejemplo de onboarding flows, que un poco también les adelanté. Esto pasó que el sistema de onboarding, que por ejemplo te pide, bueno, el frente del DNI, el dorso del DNI, completa estos datos, le voy a pegar esta API para ver que estos datos estén bien y me voy a fijar que tu DNI diga el país que bla bla bla. Entonces el flujo es hiper complejo. Si laburaron alguna vez en KYC, que significa Know Your Customer, que es básicamente sacar información sobre la identidad de las personas y la veracidad de esos datos, es un dominio mega complejo. Y como parte de eso, nosotros teníamos definidos ciertos flujos que participaban los usuarios en un país y de repente había que salir en otro país. Entonces, ¿qué pasaba? Los flujos eran casi iguales, pero no eran exactamente iguales. ¿Por qué? Porque capaz le tenías que pegar una API distinta, depende del país, para verificar los datos del documento de identidad. O capaz el documento de identidad ni siquiera se llamaba de la misma manera, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo es DNI y tenemos DNI nacional y DNI extranjero, pero hay países que tienen separados en dos tipos de documento distintos cuando una persona es nacionalizada respecto a cuando una persona nace en el país. Entonces, todo eso básicamente explotó por el aire y tuvimos que reificar los flujos de onboarding para poder configurarlos en función del país, y eso nos permitió, por un lado, reciclar tests y aplicarlos a distintos países con la particularidad de cada flujo, al ser configurable el objeto, y nos permitió tener todo más ordenado porque en un momento tampoco podíamos responder la pregunta, bueno, ¿cuál es el flujo de onboarding de una persona? Y bueno, mira acá esta parte, mira acá esta parte, mira acá esta parte. Entonces logramos tener centralizado todo en un lugar esos flujos. En este sentido de tener ordenadas las cosas, ¿no? Bien, conclusiones de esto. Primero, sacamos código repetido. Eso está bueno, porque hace que el sistema sea más fácil de mantener, porque los cambios están más localizados. Después, evitamos superclases llenas de métodos que se usan en pocos tests. Esto es evitar básicamente tener este monstruo gigante en la clase suite de test de mi sistema. Y además reificamos entidades que se pueden utilizar en otras partes del sistema, que eso nos sirve para tener las cosas semánticamente cerca, cuando están cerca, por ejemplo, todas las cosas de mails por acá, todas las cosas de flujos de onboarding por allá. Y también nos permite componer de una forma un poco más flexible al resolver las cosas por composición y no por herencia. Eso es todo. Espero que, si no se súper divierten haciendo tests, como yo, tampoco tanto, espero que al menos puedan sufrir un poco menos o que les haya servido para pensar un poco los tests como un sistema y tratar de pensar cómo hacer ese sistema mejor y con buenas prácticas de código. Gracias por escuchar, disfruten lo que queda de la PyCon, si están viendo esto a las 3 de la mañana espero que se puedan dormir, y bueno, hasta la próxima, gracias por escucharme.